Fue la llegada del atardecer, el avance de las azules sombras anunciadoras de la noche, lo que le advirtió que se había quedado demasiado tiempo. Esas sombras y la luna que acababa de aparecer en el horizonte, sobre el bosque, al otro extremo del parque. Por primera vez, la luna aparecía trayendo consigo el buen tiempo, una luna turgente y anaranjada, en vez de fría y blanca, pero Brady no se dio cuenta de ello. Solo sabía que se le había hecho tarde y que su padre posiblemente le iba a castigar por ello, y que se iba haciendo oscuro. En la escuela se había reído de sus condiscípulos cuando estos contaban terribles historias sobre el hombre lobo, que de creerlos había dado muerte al vagabundo del mes anterior, a Stella Randolph en febrero y a Arnie Westrum en enero. Pero en estos momentos no tenía ganas de reír. Cuando la luna transformó la oscuridad vespertina del mes de abril en un resplandor rojo y sangriento, todas aquellas historias le parecieron reales, demasiado reales. Empezó a recoger cuerda para hacer bajar su cometa todo lo deprisa que le fue posible, haciendo descender su buitre de plástico, cuyos ojos ensangrentados destacaban en el cielo que se iba oscureciendo. Lo quiso bajar con demasiada rapidez, y de repente la brisa pareció quedarse en calma. Como consecuencia de ello, la cometa cayó detrás del kiosco de la música. Se dirigió allí. Recogió cuerda mientras avanzaba, sin poder evitar mirar nerviosamente hacia atrás por encima del hombro. Y de repente, la cuerda empezó a resistirse, y después a moverse hacia adelante y hacia atrás, como si alguien se divirtiera tirando de ella y soltándola de nuevo, con un movimiento que le recordó al niño el movimiento del carrete de la caña de pescar cuando había enganchado una buena presa en el arroyo de Tarker más arriba del molino. Miró hacia adelante cuando la cuerda se quedó floja. Un ruido llenó la noche de repente y Brady Kinkar gritó. Ahora creía. Sí, ahora creía con todas sus fuerzas. Pero ya era demasiado tarde. Y su grito quedó ahogado entre el ronco rugido que de repente ascendió hasta convertirse en un aullido helado y aterrador. El lobo se dirigió hacia él, andando sobre sus dos patas traseras, su áspera piel teñida de color naranja por la luna llena que acababa de aparecer en el horizonte. Sus ojos brillaban como dos linternas verdosas, y en una de sus manos delanteras, una mano con dedos humanos pero con garras en vez de uñas, llevaba la cometa de Brady, cuya silueta, como si fuera una auténtica ave de presa, parecía aletear enloquecida. Brady se dio la vuelta y empezó a correr, pero unos brazos secos y fuertes lo rodearon. Pudo oler algo que parecía una mezcla de sangre y canela. Al día siguiente, fue encontrado apoyado contra el monumento de los caídos, decapitado y desmembrado, con su cometa de buitre en una de sus manos agarrotadas. La cometa se agitaba como si quisiera volver a ascender al cielo, cuando el grupo que había salido en busca del chiquillo dio con su cuerpo y se quedó horrorizado y con ganas de vomitar. Se agitaba porque la brisa volvía a soplar de nuevo, como si presintiera que aquel iba a ser un buen día para hacer volar cometas. El ciclo del hombre lobo, Stephen King. Hola y bienvenidos a el capítulo número 55 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como todos los días me encuentro con mi amiga y compañera Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
Te salió en verso y todo, te Sí, yo rimó. lo pensé un ratico. Muy bien, Jorge, súper contenta de estar acá. Vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de los hombres lobo. Sí, Imagínate. estamos en nuestro especial de Halloween, este segundo especial de Halloween que ya llevamos haciendo 2 años seguidos, Carol, lo que se dice pronto, pero mira, ya vamos aquí dando la batalla. Y como tú dijiste, vamos a tratar el tema de los hombres lobos. Este personaje que yo te confieso es uno de mis favoritos. He cometido locuras por este personaje, como irme a ver una de las películas de Crepúsculo al cine, por ejemplo. Confieso eso aquí. No, no te lo creo. Triste. Yo en medio de una sala cuasi vacía llena de muchachas gritando por un personaje que salía en la saga Crepúsculo, que no usaba camisa y que se convertía, entre comillas, en hombre lobo, y yo ahí en medio queriendo darme un tiro, pero bueno, esas son mis tristes historias. Sin embargo, vamos a tratar representaciones verdaderas del hombre lobo en el cine y en la literatura. Y a mí me gusta mucho este personaje porque representa lo natural, ¿no? Lo salvaje, pero también lo maldito. Este tipo de personas, a mí me gustan mucho estos personajes, este tipo de ser que tienen que cargar con esa cruz encima, como Frankenstein, como el hombre lobo, como incluso el hombre invisible. Los vampiros Entonces, también. o los vampiros, que son en sí seres malditos. Además, Jorge, lo interesante es que si uno hace un rastreo por las distintas culturas, uno encuentra hombres lobo u hombres que se han convertido en animales, dependiendo de la región donde se cuente esta leyenda. Entonces, además es uno de los tópicos más explorados en la cultura popular. Entonces es muy, muy interesante esto del hombre lobo. Además vemos que tras la figura del hombre lobo, y esto lo vamos a tratar a lo largo del podcast, se han enmascarado muchas personas para hacer el mal, como tratando de darle una explicación a sus actos malignos. Utilizaban, y eso es todo, se tiene que remontar a la Edad Media, utilizaban la imagen del hombre lobo como para decir que esos actos habían sido hechos por ese tipo de bestias y no por un humano. Así que, bueno, estos personajes dan mucho de qué hablar y hoy los vamos a tratar a través de, como siempre lo hacemos, 2 obras literarias y 2 cinematográficas. Por ejemplo, en la literatura vamos a tratar El Lobo Hombre, un cuento bastante extraño del autor Boris Vian, y Los Hombres Lobos de Montpellier, un cómic de uno de mis autores favoritos que se llama Jason, y eso lo vamos a tratar. En esta ocasión en el cine vamos a hablar de Un hombre lobo americano en Londres de John Landis y Mutantes de Gabriel Penaclioli. Un apellido bastante raro. ¿Qué te parece, Jorge, si empezamos? Comencemos. Dale, empecemos este podcast a la luz de la luna. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Copana Podcast. En esta ocasión elegí el texto Lobo Hombre de Boris Vian. En este cuento nos habla de Denis, un lobo que vive en el bosque. Este lobo es totalmente manso, es vegetariano, tiene grandes ojos rojos y tiene la costumbre de espiar a los enamorados que y se internan en la espesura del bosque. Una noche, como cualquier otra, se encuentra por error con el mago del Siam, y el cual muerde a Denise en el pie e inmediatamente empieza una transición. Denise se encuentra enfermo, se esconde y a medida que va pasando el tiempo se da cuenta que está pasando de ser un lobo a convertirse en un hombre. Y la historia prosigue y Denis viaja a un París oscuro y noctámbulo donde conoce a distintas personas, incluso se acuesta con una prostituta y se enfrenta con los proxenetas. Es un París muy lúgubre y ya cansado de tanta bajeza por parte de los seres humanos, busca de alguna manera retornar al cuerpo del lobo y en medio de esa búsqueda se encuentra con un policía y huye al bosque, dejando como final, se puede decir que un final de cierta manera abierto, donde Denis sigue en noches de luna llena convirtiéndose en hombre. Bueno, para esta ocasión yo escogí un cómic, como lo adelanté en la introducción, de uno de mis autores favoritos en este mundo, que es Jason.
y el cómic se llama Los Hombres Lobos de Montpelier. En él, como casi todos sus trabajos, Jason se pone de protagonista, pero esta vez se llama Sven. Sven es un hombre, podríamos decirlo, sino que la particularidad de Jason es que usa como personajes antropomórficos. Algunos tienen cuerpo de hombre pero cabeza de pájaros, de perros, de gatos. Entonces hombre es como un eufemismo que utilizo. Bueno, un hombre llamado Sven que es caricaturista en la ciudad de Montpelier. Sin embargo, esto no le da muy bien, y lo que hace para conseguir dinero es meterse a robar a las casas vestido como hombre lobo. Esto, que en sí podría parecer extraño, no supone algo muy raro para él y para su entorno, con una de sus amigas que se llama Audrey, con otro amigo que tiene por ahí. Sin embargo, un día, en medio de uno de esos robos, alguien le tomó una foto. Esta foto aparece en el periódico, y lo que da el giro aquí en la historia, como siempre pasa en la historia de Jason, es que en la misma ciudad, en Montpelier, hay como una cofradía de hombres lobos que se dan cuenta que uno de los suyos está cometiendo delitos y que los está exponiendo ante el mundo, uno que no conoce. Entonces la historia de estos hombres lobos que vienen a pedir cuentas, más la historia personales de Sven, que no se encuentra en el mundo, que lucha por el amor de esta amiga Audrey que él ama en secreto, aunque ella tiene una novia, la incapacidad de verse reflejado en la realidad que vive. Bueno, todas estas cadenas de historias que se tratan o que circulan a Sven, al final confluyen en un final bastante extraño, como todas las historias de Jason. Yo lo recomiendo mucho porque todas sus historias son bastante profundas, interesantes y también un poco retorcidas. Así que esto es a grandes rasgos Los Hombres Lobos de Montpelier, un cómic que yo recomiendo mucho y que va a estar subido en el Facebook de Como la Podcast. Allí lo pueden encontrar, lo pueden descargar y leérselo, al igual que el cuento que trajo Carol del Lobo Hombre de Boris Vian. Se me olvidaba decirte, Jorge, y contarles también a ustedes que el texto que elegí pues fue de inspiración para la banda La Unión, la cual hizo una canción también llamada Lobo Hombre en París, muy conocida. Lo cual fue para mí muy sorprendente porque yo conocía la canción, pero no conocía el cuento. Y cuando comencé a leer, el mago del Cian, Dennis, yo creo que está pasando aquí. Y claro, me volví a escuchar la canción y dije, estos manes se inspiraron en ese autor y en este cuento para su canción, que si me permites, Carol, la canción es mucho mejor que el cuento. Y bueno, de estos dos textos sacamos un tema en común, como siempre lo hacemos, para hablar y charlar un poquito. Y en esta ocasión es lo que se esconde debajo de la piel del lobo. Y Carol, ¿cómo ves tú ese tema en estas dos obras tan interesantes? Pues es curioso porque lo que se esconde debajo de la piel del lobo, en este caso de Dennis, es un lobo un poco más consciente, de pronto, yo creería. Cuando se enfrenta, cuando se convierte en ser humano, se da cuenta pues que el ser humano en sí es un ser poco interesante de pronto, un ser básico, un ser que digamos que está luchando contra un mundo un poco oscuro, nos muestra una París oscura, donde Dennis, siendo un lobo, tiene que enfrentarse a conocer qué es eso de ser un humano. Y pues, como lo muestra el cuento, es una decepción total enfrentarse a eso. Y Los Hombres Lobo de Montpelier es una obra bastante extraña. Yo creo que tiene unos silencios que son muy necesarios en la misma obra. Y no es una obra que va al punto, sino que también muestra lo cotidiano. Y también ese mundo cotidiano es un mundo aburrido, un mundo triste. Y estos personajes, yo creo que tanto tu personaje como Dennis tienen en común que tienen esa dificultad como para encontrar su lugar dentro de ese contexto. Lo mismo le pasa a Sven, porque él trata de cierta manera de llevar su vida como le place, pero siempre va a encontrar un problema, siempre va a haber algo a la vuelta de la esquina con lo que se tiene que enfrentar. Y es paradójico que al final él mismo se convierta en un hombre lobo. Es bien paradójico y es de un humor un poco oscuro, que él se convierta en ese personaje que utilizó como máscara para poder subsistir y robar, que era lo que se dedicaba. Mira que, como vos decís, este lobo en Boris Vian
yo creo que es mucho más humano que los propios humanos en el cuento. Sobre todo porque él es como vos lo describiste, es un animal apocado, es un animal tranquilo, un animal vegetariano, lo cual ya es como una contradicción. Es un animal que le gusta la lectura, es un animal que le gusta coleccionar partes de carros y que sueña con ser mecánico algún día. Esto, aunque parezca muy interesante, Boris Vian no lo desarrolla mucho, así que por eso que yo digo que este cuento casi no me gustó porque tenía mucho potencial. Yo creo que un cuento más largo hubiera sido genial, con todo el potencial que él pone, con todos los visos que le da a su personaje. Sin embargo, cuando lo muerde el mago y se descubre siendo humano, como que se enfrenta a esa realidad sórdida que a veces tenemos que enfrentar los humanos, ¿no? Como el rechazo, como el engaño, porque él se encuentra con esta muchacha y bueno, se acuesta con ella. Sin embargo, ella lo engaña, ¿no? Lo quiere robar y después le manda a los secuaces para que le den una paliza, lo cual también como que muestra la cara más salvaje. Y aquí unimos lobo y salvaje y naturaleza con el reflejo de los humanos y vemos como los humanos incluso pueden ser mucho más salvajes que ese lobo, ¿no? Y él reflexiona, ¿por qué? ¿Y por qué? Y esto es algo que quiero hablar contigo. Él reflexiona como, ¿por qué están haciendo estos nuevos sentimientos en mí? Los sentimientos de venganza. Y así acaba el texto, creo. Estos sentimientos de venganza que él tiene y que quiere explorar después, porque va a seguir convirtiéndose en hombre cada vez que haya luna llena. Y son estos sentimientos, estas emociones negativas, las que vienen acompañadas con la transformación y las cuales nunca había sentido antes. Antes había sentido incluso atracción, era por los encuentros sexuales de las personas que él veía en el bosque, pero que realmente no sabía eso para qué servía, por qué se hacía. Sin embargo, me parece muy interesante como Boris Vian, no sé si consciente o inconscientemente, da como ese viso, ¿no? Como que al ser humano, a los hombres en este caso, les pertenece ese mal, ¿no? Ese mal, ese pecado original que es la venganza, que es la maldad, que es estos sentimientos negativos hacia su prójimo, ¿no? No sé si te parezca. Sí, ahorita que estabas diciendo eso, pues recordé lo que dijiste al principio. Ser un hombre lobo es tener una maldición. En este caso, ser un humano es estar maldito. Gracias. Pues según el texto, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Esa carga que él lleva de sentir, que todos llevamos, ¿no? de vivir como un humano, es también errar, es también es equivocarse, es también encontrarse con gente indeseable, es tener que estar en ese medio y tener digamos, la conciencia y sobre todo y la valentía de enfrentar eso pues que lastimosamente a veces a uno le toca enfrentar y de cierta manera pues quisiera dejar de lado. Entonces él se siente con esa maldición encima. Lo mismo le pasa a Sven en tu texto. Tu personaje es un personaje que busca vivir a su manera y lo curioso de eso es que esa cruz que él lleva es no poder estar con la persona que quiere. Esa cruz que él lleva es no poder llevar, digamos, una vida convencional frente a lo que él cree, una vida convencional, robar y vivir de eso, sino que además de tener que hacer eso, se le cruza en su camino esos hombres lobo, que para él son un estorbo, pero es curioso porque él termina convirtiéndose en hombre lobo. Entonces son personajes que se tienen que enfrentar a todo esto y son personajes que se esconden debajo de la piel del lobo o debajo de la piel del humano, pero aún así tienen muchos conflictos con eso. Mira que una de las cosas que yo rescato del texto de Boris Vian es que y que va en la línea de lo que vas diciendo, es que este lobo no es un lobo cualquiera, ¿no? Es un lobo, como ya lo describíamos, ilustrado. Es un lobo que tiene una conciencia. Por eso yo te decía eso. Es incluso comienza siendo casi un humano, porque reflexiona, porque, como te digo, Boris Vian le pone estas características de que quiere ser mecánico, de que la curiosidad al ver a los humanos haciendo el amor, los sueños de querer avanzar más allá de su mera forma de lobo, ¿no? Sin embargo, los hombres lobos se nos presentan como esta mezcla entre lo humano en solo lo físico, pero la animalidad del lobo,
Entonces el lobo por antonomasia es un ser sin racionalidad, ¿sí? Solamente bestialidad. Por eso es que en casi todas las películas lo muestran como una amenaza. El lobo hombre que se convierte y no repara en nadie y mata al que se le cruce, ¿no? En cambio aquí, ya como no estamos hablando de un hombre lobo, sino un lobo hombre, entonces no es la animalidad que se pasa al hombre, sino esta forma de ver la vida diferente que se le pasa al hombre y yo creo que es ahí la maldición que tú dices, cuando esta conciencia lobuna, podríamos decirlo, o este lobo en especial, pasa a ser un hombre, es no entender ese otro ser que vive paralelo con él y que pues, se supone que es más elevado, pero resulta ser todo lo contrario. Y en los Lobo Hombre de Montpellier, yo creo que lo que Jason nos quiere decir aquí es que nada, absolutamente nada, le quita lo aburrido a la vida. Nada, absolutamente, ni siquiera que tú vayas a robar vestido de hombre lobo en una ciudad y que no te atrapen. Ni siquiera que haya una cofradía de hombres lobo. Porque al final cuando los hombres lobos se enfrentan a Sven, es lo más anticlimático del mundo. Él trata de dispararle y ni siquiera le pega, y el hombre luego coge el arma y se suicida. Antes lo ha mordido al protagonista y le dice como, ya verás lo que es esto, como que verás que no es la gran cosa, verás que tú hiciste todo esto y para nada. Y el cómic termina así, con la amiga de Sven y él sentados mirando una película sin más, como bueno, esto no va a cambiar nuestra vida ha sido aburrida a lo largo del cómic porque uno de los grandes temas que Jason trata en toda su obra es el sinsentido de la vida, cómo hacemos cosas y hacemos cosas y hacemos cosas para morirnos al final, para nada, para esas mismas cosas llevarnos a la tragedia. Y creo que en parte esto nos dice aquí, ¿no? No importa que seas hombre lobo, no importa que robes, no importa nada, eso no te salva del sinsentido. Qué triste tu reflexión. No, es la de Jason en Los Hombres Lobos de Montpellier. Por eso no sé, me pareció como, como que me cansa que sea como tan negativo de cierta manera. O sea, yo no voy a decir que el texto no sea malo. Siento que a veces se torna como un poco quejambroso, sin decirlo, sino como el tan sin sentido que ya es, se vuelve como hiperbólico demasiado, no sé, es como, no sé si me gusta del todo, por eso no sé si me gusta o no me gusta. Por lo mismo, porque lo siento muy quejambroso. Me molesta ese tono. A mí me encanta. ¿Tú por me qué eres encanta por lo... ¿Tú por qué? No. ¿Te gustan las cosas tristes? Mira mi texto. Mi texto es de un lobito que se convierte en un hombre lobo, pero, un no, pero humano, y tuyo tú, sí es el la sinsentido otra, de la vida. la otra, nosotros antes de tratar las No, obras hombre. nos preguntamos, ¿qué te parecieron? Y vos me dijiste, no, eso fue muy chistoso. Y yo, Es realmente, chistoso, es chistoso. no, es tragiquísimo, es lo más trágico de la vida. Este lobo que da el paso al ser humano y el pobre lobo tiene toda la curiosidad del mundo. Tiene que la curiosidad por saber qué era ese acto que los humanos iban a hacer al bosque, uno subido encima del otro, ¿qué era eso? Tiene la curiosidad de probar cosas, de andar encima de una bicicleta, de conocer a una mujer, y todo lo decepciona. Todo, absolutamente todo. La mujer lo engaña, los hombres lo quieren golpear, incluso la autoridad no es autoridad. Pero Abusa de no, esa autoridad. pero el texto no tiene un tono de quejarse, ¿no? Tu texto pero es tiene tragiquísimo. Un tono que ya aburre por lo mismo a mí por lo menos me aburre de ser tan quejambroso, de esos silencios que hay, porque siento que a veces hay muchos silencios que son necesarios, pero siento que hay muchos silencios. Yo rescato que eso mucho. se compone la vida. Yo rescato mucho. Y sobre todo, y déjame decir esto, sobre todo en la vida escandinava, porque Jason es un autor noruego. Es por eso. Es por si eso. viniera a Latinoamérica. No, sí, te lo que prometo. venga viva Cali, ¿verdad? Que eso no habrían silencios, nada, nada. No habría nada. Pero mira, la obra de Jason, porque yo me he leído muchos de sus cómics, casi todos, me recuerda mucho a la obra de Hopper, el pintor. Tú lo conoces, ¿no? El de Nightcrawler, esa pintura tan conocida que es una cafetería en una esquina. Sí, Hopper que
sus obras o sus obras más conocidas son de esta gente silenciosa, metida como en cuartos, mirando la nada, Claustrofóbica. Sí, claustrofóbicas como pero muy muy tristes, de pensar, eso. de meditar. Como esos Sí, silencios que hay en nuestra vida. No sé, yo no me quiero aquí poner porque me puedo poner, Carol, demasiado sí, sí, triste, sí, por favor, no. demasiado excesivo, pero yo creo que en parte nuestra vida en general se compone en grandes parte de estos silencios, como este sin saber, no saber qué hacer. Hay un momento de nuestra existencia que, bueno, en este momento, por ejemplo, estamos de 25 a 30 y para allá y se nos viene la vida por encima sin saber qué vamos a hacer, qué queremos hacer, qué decisiones tomar, y a veces nos encontramos solos y no sabemos para dónde coger. Entonces yo creo que Pero es que en eso parte es eso. no se sabe qué es peor, si tener, digamos, esos silencios como en el cómic, que también son silencios muy tristes, o tener todo ese ruido como en el texto de Boris Vian, pero también estar igual. Mm. Entonces, no sé, pues, pues, no espero terminar este pedazo de la sesión de literatura con semejantes reflexiones, no, algo interesante, Jorge, terminémoslo alto, por favor. Estaba pensando, Jorge, curiosamente la otra vez estaba investigando sobre los hombres lobo y me di Mm. cuenta que en la Edad Media hubo una epidemia de lobos salvajes, ¿De lobos? sí, así como No. también quemaban brujas en menor medida, hubo como también esos juicios contra los hombres lobo y generalmente eran personas pues, que tenían Sí, sí. problemas mentales o digamos personas que eh, eran juzgadas y que al fin se comprobaba lo contrario, como un pobre señor que le arrancaron las partes de los brazos y al final comprobaron que no era hombre lobo. Porque comprobaban si la piel se volteaba y estaba peluda era porque se convertía en hombre lobo. Y comprobaron que no, pero el pobrecito, bueno, pasó a mejor vida. Carol, y tú querías terminar esta parte del podcast con Pero no, algo eso es mejor, ¿no? lo gracioso de esto y déjame terminar. Dale, dale. No, ya te tiraste mi dato curioso, porque es muy interesante, ¿no te parece? Interesantísimo. Entonces terminemos con algo chévere, No, pues. no, no, A ver, dale, dale tú. dale, no, 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 dale, 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 dale. Ya no puedes No, dejar a ya la me audiencia quitaste el con las ganas. impulso. No, 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 dale. Pero mejor te cuento el primer hombre lobo, Jorge. No, no, termina con esto porque ya la confesaste y terminamos. Sí, bueno, entonces hubo esta epidemia de hombres lobo de 1589 más o menos a 1610, donde juzgaron cierta cantidad de hombres que se denominaban o que las otras personas denominaban como hombres lobo, porque pues generalmente pues lo hacían, digamos, también personas que querían aprovecharse de ese sistema de para juzgar y pues se vengaban de alguno y que otro vecino y entonces lo juzgaban como hombres lobo. ¿Qué más te cuento? A ver, datos curiosos, que en muchas culturas, ya lo había dicho, en muchas culturas dependiendo de la zona, es esto de transformarse o pasar de ser un hombre a animal, también se vio Mm. en otras culturas. Por ejemplo, en Europa surgió con lo de los hombres lobo, pero también de hombre a osos. En países donde no se hallan lobos, los hombres se convertían en pumas, por ejemplo, en América del Sur, o en tigres en Asia, o en hienas en África. Entonces, es muy curioso eso de la transformación en bestias y sobre todo eso de convertirse también, en la leyenda de haberse convertido en hombre lobo surgía también por la enfermedad de la rabia, ¿no? Entonces de ahí también empezó como todo este cuento, la leyenda de los hombres lobo, las personas que se convertían en estas bestias. Y también hubo registros de mujeres lobas. Por eso te lo cuento en la parte de cine. ¿Te parece? Vamos para allá. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Bueno, Carol, y como nos quedaron muchas cosas por decir, comenzamos esta parte de literatura hablando de las obras que vamos a tratar como lo hacemos siempre aquí en Como la Podcast. En esta ocasión escogimos 2 obras cinematográficas que hablan acerca de los hombres lobos de manera muy interesante. Tú escogiste una obra que a mí me encanta que se llama Un lobo hombre americano en Londres, dirigida por el gran John Landis, y yo escogí un episodio de Love, Death and Robots, dirigido por Gabriel
Penacchioli, llamado Mutantes. En Mutantes nos encontramos con la historia de 2 soldados en la guerra de Afganistán, 2 soldados americanos. Ellos hacen como parte de una brigada, pero son especiales porque tienen, al principio del capítulo se nos presentan como con poderes que pueden ver mejor, pueden oler, pueden escuchar a grandes distancias. Entonces no sabemos qué pasa, qué está pasando aquí, porque esta gente es especial y porque está como cuidando el resto de sus compañeros. Luego nos damos cuenta que estos 2 soldados hacen parte como de una brigada canina, entre comillas, porque son hombres lobo. Ellos son muy amigos, todos sabemos que los lobos viven en manadas y se cuidan entre ellos porque entienden que el número es muy importante cuando tienen que buscar comida o tienen que buscar un refugio o para reproducirse. Entonces estos 2 muchachos son muy compañeros. Ocurre que uno de ellos lo mandan a una misión junto con un pelotón y esa misión resulta mal. El restante, su compañero, que es el protagonista de la historia, va a buscarlo y lo encuentra muerto, encuentra que han matado y han masacrado, este capítulo tiene mucha sangre, han masacrado a todos los soldados, incluyendo a su amigo Hombre Lobo. Lo que no sabían el ejército y él mismo es que en el bando de enemigo había también un hombre lobo que tenía como un acompañante, un muchacho que también era el hombre lobo. Bueno, esto, como ya lo están imaginando, resulta una confrontación en la cual nuestro protagonista sale ganando, sale muy mal herido y al final decide abandonar el ejército, o otra suerte de jaula, como él lo dice, y se lleva el cuerpo de su compañero para enterrarlo como es debido. Y bueno, este es Mutantes, un cortometraje que dura como 20 y tantos minutos, muy bueno, yo lo recomiendo. Y Carol ahora nos va a hablar de un lobo hombre americano en Londres. A pesar de que tu elección es un corto, cuenta un montón de cosas en muy poco tiempo. Es muy interesante ese capítulo de esas series. Bueno, en la película Un hombre lobo americano en Londres nos habla de David y de Jack. Son 2 jóvenes estadounidenses que viajan a Inglaterra y en ese viaje se proyectan visitar pues distintos países de Europa, y mientras van charlando llegan a una zona rural y buscando cobijo logran encontrar un bar bien extraño donde sus habitantes son un poco amables y muy precavidos. Con la conversación que entablan, les exigen a estos habitantes que desalojen el lugar, pero antes de hacerlo les dan unas indicaciones, siempre les dan las mismas indicaciones. No se aparten del camino, no se acerquen a los páramos, cuidado con la luna. Y a ellos eso les parece curioso, pero aún así no hacen caso. Y como no hacen caso, justamente se aparece en su camino un hombre lobo y da muerte a Jack, dejando a Davy malherido. Davy pasa un tiempo en el hospital y ahí se encuentra con una enfermera a la cual pues ellos 2 se enamoran y entablan una relación, y ella lo lleva a vivir a su apartamento, sin importarle que David tiene constantemente pesadillas o alucinaciones con el que dice ser su amigo Jack. Lo ve muerto, pero Jack le advierte, le dice que constantemente le dice que tiene que romper la maldición porque si no, no va a poder descansar en paz. Lo curioso es que Jack está convertido en un no muerto, entonces le dice que para romper esa maldición David tiene que suicidarse, pero él no le hace caso. Y le dice que en 2 días se va a convertir en hombre lobo, pero pues tampoco le cree. Justamente ocurre eso. En una escena muy dolorosa, David se convierte en hombre lobo y asesina a muchas personas. Y cuando cae en cuenta, después de haberlo hecho, que sucede en varias escenas, cuando cae en cuenta de lo que está sucediendo, de lo que sucedió, al otro día lo visitan justamente esas personas a las que ha asesinado cuando se ha convertido en hombre lobo, y esas personas también están convertidas en no muertos. Jack aparece de nuevo, pero ya un poco más putrefacto, y todos le exigen que rompa con la maldición. Al final, eso lo hacen en un cine muy chistoso porque es un cine para adultos, en un lugar un poco terrible. Cine porno. Ajá. Y Davy vuelve a dar muerte o asesinar, se convierte en hombre lobo a todos los que se encuentran ahí, y en medio pues de todo esto lo persiguen, y la policía de unos balazos pues mata a Davy. Y ese es como a grandes rasgos un hombre lobo americano en Londres. Y para esto 2 obras elegimos el tema de las consecuencias de ser visto como un monstruo. Jorge, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se puede ver esto en las películas?
Antes que nada, yo recomiendo que se vean Un hombre lobo americano en Londres con la traducción latina. Yo soy el defensor máximo de los audios que las películas Subtitulada, sean. porque Yo soy el mayor defensor de las películas subtituladas. Sin embargo, el doblaje que hacen en la versión latina es muy chistoso. Yo me reí mucho con Jack, con el amigo que cada vez se pudre más y se pudre en esa escena del cine. Los tonos que utiliza el que los tradujo son muy chistosos, porque es como que no quiere enojarse, pero está enojado porque no lo dejan morir. Y bueno, esa es mi recomendación. Como dijo Carol, las consecuencias de ser visto como un monstruo, y lo triste de estas dos historias, o al menos lo triste de un lobo americano, un hombre lobo americano en Londres, es que esta maldición, la maldición de la licantropía, llega a ellos primero sin pedirla y luego sin saber las consecuencias, porque el protagonista de la película siempre está en la frontera de que no sabe si todo es locura o es realidad. Se le presenta al amigo que se le murió y uno diría, no, pues tiene síndrome postraumático o es esquizofrénico, bueno, cualquier cosa. Sin embargo, poco a poco vamos viendo que las consecuencias de lo que está pasando, la consecuencia de los actos que suceden mientras él se convierte en hombre lobo, en esta escena, como dijo Carol, tan dolorosa pero tan hermosamente horrible, que es la transformación del protagonista en lobo, que como dato curioso le valió el primer Oscar a maquillaje y efectos prácticos de la historia del pero uno cine. lo ve y es ahora como que chilla un poquito, ¿no? No, oye, un momento cuando la cámara No, está la escena es arriba, brutal, o cenital, sea, la escena es sí, y se le ve muy cómo se buena. mueven las vértebras. Y yo digo, no, esto Y es se siente, es una escena que se buenísimo. siente, pero No, es yo creo gracioso que, verlo, o sea, comparar claro, los claro, claro. efectos Pero mira especiales. que yo prefiero eso que los efectos por ordenador hoy en día, ¿sabes? Porque uno ve que es súper falso eso que está Sí, a allí. Sin veces embargo, ya exagera. esto se siente que se les están moviendo los dedos, que la cara se les encaja, Y el dolor, como, ¿no? como los monstruos de la cosa, de John Carpenter. Que Sí. uno siente que eso es sangre y que eso es el dolor que tú dices, se siente el dolor. Y bueno, y él es visto como un monstruo. Y las consecuencias es que primero que gente inocente termina en este limbo, ¿no? Este limbo de los no muertos y que terminan pudriendo hasta que el hombre lobo muera. Sin embargo, también la consecuencia es que este pobre hombre, que es el protagonista, termina sucumbiendo ante esta maldición porque pues no es comprendido ese mal que está viviendo y que él no es, como decíamos en la parte de literatura. Estos hombres lobo en los cuentos o en el cómic son conscientes, ¿no? Sin embargo, él es el prototipo de hombre lobo que no es consciente, que tiene que luchar contra esa animalidad y que la animalidad le termina ganando, ¿no? Y es curioso que sitúen a ese personaje en Londres. Primero nos muestran ese soporte rural, donde el lobo es lobo y está en su entorno. Y luego cómo este entorno también lo envuelve hasta matarlo en una ciudad como lo es Londres. Y yo creo, Jorge, que tanto el corto como la película se relacionan justamente porque son animales que son obviamente y por su condición rechazados y van a ser mal vistos en ese contexto, sobre todo en guerra, sobre todo en mutantes, porque en mutantes ambos personajes, a pesar de que tienen una apariencia de hombres, tienen esas características como ver mejor, poder correr más rápido y todas Y esas características. no se identifican con los soldados, ¿no? Exacto, no hay una aceptación dentro de, a pesar de que cumplen los mismos roles, incluso hacen más por su misma condición que los Ujú. demás. Entonces, ver cómo esos dos mundos se unen, pero al mismo tiempo se repelen, pero también ver cómo este mundo de los hombres lobo se enfrenta con el otro mundo de los otros hombres lobo en distintos contextos. Se muestra pues estos norteamericanos, como siempre, los salvadores, los buenos, y estas personas de Afganistán y este tipo de hombres lobo de Afganistán, cómo se enfrentan ambos con esa fuerza y esa brutalidad y esa energía que un ser humano no podría o nunca va a poder tener. Y en Hombre Lobo Americano en Londres sucede algo parecido. Esas consecuencias de ser visto como un monstruo desde el mismo momento en que
él dice y afirma que está viendo a su amigo muerto, tiene esas pesadillas. El médico le dice, no digas que estás viendo a tu amigo muerto, no lo digas todavía, dilo cuando ya te hayamos dado de alta. Entonces es gracioso de ser visto también como un monstruo, pero un monstruo en el sentido de que el mismo ser humano se convierte en un monstruo o algo extraño, porque ve a su amigo muerto y porque puede hablar con su amigo muerto, pero también es un monstruo cuando se enfrenta a esa ciudad, se enfrenta a el dilema de suicidarse para no seguir haciendo daño, o el dilema de seguir viviendo y pues disfrutar de todas las bondades y esa energía que el protagonista dice que le da en convertirse en un hombre lobo. Mira que a la larga ambas películas nos hablan es de la amistad, ¿no? La amistad de, por ejemplo, en la tuya, de estos dos muchachos que lo único que quieren es ir de mochileros por Europa. Y aquí otra cosa que tú decías, la irrupción del extraño, ¿no? Tanto David como su amigo son americanos, por eso se llama un hombre lobo americano en Londres. E irrumpe en un lugar extraño. Y como sabes, siempre lo extraño viene de lejos, viene de otra parte, como el color que cayó del cielo. El terror viene de lejos y aquí lo vemos como que, y también vemos como ese estereotipo, podríamos decir, de el extranjero es el peligroso, el que viene a destruirnos, el que viene a generar el caos, como incluso pasa en Mutantes, que son los estadounidenses que están invadiendo esta tierra y que vienen a generar todo este caos en esta comunidad y que pues, se enfrentan contra los otros. Y bueno, al final la historia deriva por la venganza, pero a la larga es eso, ¿no? Como que el extraño, ¿no? El otro, el extranjero, como decía. Pero también me quiero centrar en la amistad, en los dos protagonistas, o en el protagonista y en el amigo, el protagonista en un hombre lobo americano en Londres. Es como que esta unión, ¿no? Que ni la muerte los separa. A la larga el protagonista tiene que decidirse como que ayudar a su amigo, ayudarlo a salir de esa maldición y además a todo el montón de gente que ha matado y decidir conscientemente pues morir, ¿no? Después por eso es que enfrenta a la policía y se convierte en medio del centro de Londres para que resulte muerto. Y en Mutantes pasa lo mismo. Estos dos soldados, el protagonista al ver que su amigo ha sido asesinado, quiere vengarlo porque un hombre lobo, más allá de este carácter animal, este carácter peligroso, en los suyos encuentra un refugio, una comunidad en la cual únicamente se puede ver reflejado, como decía Carol. Estos dos hombres lobos están en un batallón y se supone que en estos contextos de guerra los hombres se encuentran y se vuelven mucho más amigos porque cada uno depende del otro. Sin embargo, ellos dos ahí no se encuentran porque son diferentes. Y ese solo son ellos dos los que se encuentran. Y bueno, ya al final es que los demás soldados como que se dan cuenta del bien que hace, pero bueno, ya es tarde y por eso es que se va el soldado y deja las placas del ejército y deja todo y bueno, se va a vivir libre como su naturaleza lo pide. ¿Sabes que me llamó mucho la atención, Jorge? El hecho de eso de convertirse en no muerto, porque no sé si categorizarlo como zombie. No sé si quedaría Pero bien mira dentro de que no es la físico, no categoría es de algo sí. físico, ¿no? Es Es como un como estado, un como una especie de fantasma, limbo. como un espectro, sí. Sí, es un limbo un limbo físico, es algo extraño. Sí, la película juega con un montón de cosas bien La interesantes, Jorge. película es una locura. Eso Sí, sí. Jorge. ¿Qué te parece, Jorge, si termino con el dato curioso que había dejado al inicio de la literatura, de la sesión de literatura? Dale, y de aquí si hay algo que más hablar, pues hablamos. Bueno, Jorge, yo había mencionado que yo también había investigado, tú sabes que a mí me encantan los datos curiosos, y había Sí. investigado que una de las creencias armenias era, o hablaba de la leyenda, una leyenda armenia hablaba de las mujeres lobos, eran mujeres que también habían sido condenadas a pasar 7 años en esta forma y eran obligadas a comerse a sus hijos y a los parientes de ellos, pero ellas se convertían en mujeres lobo cuando se ponían un abrigo o un manto encima, que eran obligadas a ponerse ese manto encima, y en la noche pues hacía ese montón de cosas terribles, y cuando era de mañana se quitaban ese manto y regresaban a su forma humana. Entonces esas eran las famosas mujeres lobo.
Interesante, yo conociera a las mujeres pantera, que también tienen como una maldición y que este tipo de unión era más por el carácter letal y también un poco sensual, bueno, y mortal a la larga de las mujeres y las panteras, pero no conocía esta historia de las mujeres lobo y quería decirle que además también que esto nace en la antigua Grecia, ¿no? Con el rey Licaón, que es maldecido. Sí, le pusieron Zeus decidió maldecirlo, ujú, por la forma en que actuó. Sí, lo convirtió en lobo. Y también está en la Biblia con Nabucodonosor. Bueno, hay diferentes referentes de la literatura y de la historia en general que se asocia con esto de la transformación, no solo en lobo, sino creo que Nabucodonosor también fue convertido en buey, bueno, etcétera, etcétera. Y siempre la transformación, Carol, siempre, ya sea en pantera, ya sea en lobo, ya sea en buey, ya sea en caballo, ya sea en lo que sea, siempre la transformación es una maldición. Nunca es un beneficio para nadie. Siempre es algo que perjudica al que la recibe, como por ejemplo el protagonista de tu película o como al protagonista del corto que yo traje. Siempre van a estar malditos y van a estar fuera del mundo del ser humano y van a perder su humanidad. Yo creo que en general a ellos no les importa, ¿no? Ya son algo más que meros seres humanos, algo que trasciende y bueno, que pueden encontrar otra forma de vida basado en esto. ¿Qué te parece, Jorge, si nos vamos para el dato curioso? Porque en el dato curioso también les traigo, y fue sin pensarlo, un dato también que te tiene que relacionar o que se relaciona de manera directa con este tema que estamos tratando el día de hoy, el cual es los hombres lobo. ¿Te parece si vamos al dato curioso? Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Listo, Jorge. Quiero empezar con una escena de esta película Todopoderoso. ¿La has visto? La de Jim Carrey que Jim Carrey, sí. recibe los poderes de Dios. Exacto. Quiero que te imagines esa escena donde Jim Carrey está como en una ventana y con una, no sé, cuerda invisible va atrayendo la luna a la Tierra. Quiero que te imagines eso. Y borrando las estrellas. Sí, él mismo pinta el cielo como él quiere. Resulta, Jorge, y también hablando de hombres lobo, que la luna se está alejando de la Tierra. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué le hicimos? Y eso tiene un montón de consecuencias. Resulta que, íbamos como al origen, el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong colocó un instrumento científico en la luna, el cual tenía como utilidad reflejar un láser, y este láser nos iba a permitir a nosotros los humanos medir al medir cuánto tiempo se demoraba en lanzar ese láser de la Tierra a la Luna, medíamos cuánto se estaba alejando nuestro satélite de la Tierra. En este caso se dieron cuenta que, y eso es un poco llamativo y no sé si complicado, porque desde hace más de 50 años que llevan haciendo este ejercicio, han visto que la distancia aumenta a un ritmo de 3,78 centímetros al año, imagínate. No, me imagino y me da escalofríos. Pero eso te lo pregunto desde la más completa ignorancia, ¿se tiene como pensado que en algún momento de la historia la luna va a desaparecer del horizonte o...? Sí, pero no todavía, no que nosotros logremos ser Nosotros como tenemos luna partícipes para de rato. eso. Exacto, no creo que, pues que la verdad nos llegue a afectar tanto. Bueno, sí nos está afectando en ese momento, pero no que la luna se vaya echado y no la volvamos a ver, no. ¿Y Resulta cuáles son las que, consecuencias? ok, ya vamos para allá. Entonces vamos más para atrás. Hace más de 100 millones de años, los días duraban 23 horas y media, imagínate. ¿Ah? ¿23 horas y media? Sí, y después, a comienzos del Paleozoico, hace 540 millones de años, empezó también la proliferación de plantas y animales y el día solamente duraba 21 horas, Jorge, entonces era una locura. ¿Y qué pasó? Bueno, y resulta que midieron un registro fósil de corales, también registros de microorganismos fotosintéticos, de cianobacterias, entonces bueno,
Es todo un estudio alrededor de esta información. Resulta que esto, Jorge, tiene una consecuencia directa. Y voy a leer, Jorge, esto textualmente, voy a citarlo textualmente. La luna genera mareas en los océanos de la Tierra. Las mareas consumen una inmensa cantidad de energía por rozamiento. Este rozamiento va frenando la rotación de la Tierra. De esta forma, cada vez la Tierra gira más despacio y, como consecuencia de la conservación de la energía de rotación total del sistema Tierra-Luna, nuestro satélite se aleja de nosotros. En realidad, la Tierra ralentiza su rotación muy poco a poco y, consecuentemente, la Luna se aleja de nosotros muy lentamente. Pero en el tiempo profundo de las eras geológicas, eso se notaba mucho. Entonces resulta que cada vez que la Luna se aleja de la Tierra, pues nuestros días van a ser mucho más largos y eso va a tener consecuencias en la geología y también consecuencias en las mareas. Pero ¿tú crees que van a ser consecuencias palpables? Lo digo porque, como comentas, el alejamiento es demasiado lento, progresivo, y creo que a través de esa progresión, tanto las mareas, tanto el planeta, los animales, como la fauna, etcétera, etcétera, y nosotros mismos nos vamos a ir acostumbrando, ¿no? A esos cambios paulatinos que van a existir. Sí, tenemos que adaptarnos a esos cambios, pero pues yo me imagino, Jorge, en un futuro, pues muy futuro, el mismo hecho de que, pues o sea, no me imagino levantarnos y no verla a la luna, o verla por allá tan lejos, no sé. Pues Sí. si todavía existimos como raza humana, y además cómo sería la adaptación de los animales a ese entorno y de nosotros mismos. Mira que algo, tú nombrabas a Todopoderoso, ¿no? La película de Jim Carrey. Pasa en la película, ¿no? Él atrae la luna para que se vea más grande y quita algunas estrellas, algunas nubes, pinta, bueno, como tú dijiste, pinta la noche para su amada. Y más adelante en la película vemos que esto ha tenido consecuencias, que han habido tsunamis, que, bueno, que se ha afectado mucho, mucho la Tierra. Claro, la luna es una parte fundamental, no es simplemente una roca y que alumbre, que es muy bella y adorada por los poetas, no. Es algo supremamente profundo que nos afecta tanto como especie humana, pero también a nuestro ecosistema. ¿Cómo sería la noche sin luna? Sería una noche bastante triste, ya te digo. Para mí al menos sería una noche muy triste, y creo que poco a poco nos adaptaríamos a su falta, y a la larga pues ya no la echaríamos de menos. Pero esto me hace pensar, Carol, el universo donde vivimos, no solo la luna, en el universo donde vivimos todo se está alejando. Tú sabes, ¿no? El modelo expansionista del universo hizo el boom del Big Bang y todo se fue al carajo, y los planetas, las galaxias, todo se está alejando entre sí. Lo que algunos científicos dicen, y eso puede ser muy, muy cierto, es que con el paso de las eras y los millones de años, vamos a quedar solos en el universo, vamos a quedar tan alejados que, y es por eso esta es una de las razones que arguyen para decir que por eso no hemos encontrado vida alienígena, porque las distancias son tan largas y cada vez son más y más largas, que se hace muy complicado, y con más y más tiempo se va a hacer mucho más complicado ir de una parte a otra en el universo. Pues tú sabes, eso no es de aquí a la esquina, sino millones y millones de años luz, así que la luna se aleje me preocupa, pero poner en mi cabeza la imagen del universo alejándose de los planetas, de las estrellas, y bueno, en millones y millones de años, y esto va a pasar, vamos a estar tan alejados uno del otro que vamos a ser motas de polvo en el universo infinito, y eso sí me produce un vacío existencial bastante grande. Más, y ahí sí toca releerse tu texto, Jorge. Y comenzar a leer a Jason ahí en medio de la nada infinita. Pero es En esto, la ¿no? Es carencia esto de como luna. en la carencia de sentido de vida. Pero es esto, ¿no? Es como que los procesos naturales de los astros. Y como tú dices, esto a la luna solo fueron hace, ¿cuántos? ¿50, 60, 70 años? Hace casi nada. Si tomamos al universo como una medida de tiempo, ¿no? Es nada, ni siquiera es un segundo ¿Me en el acordaste de la universo. película Beer?
donde le muestran en un papel higiénico la historia de la humanidad y Birdman, sí. perdón, no, Beer es de la de jazz. Birdman, sí. Y romper ese papel higiénico es muy chistoso. Y es que eso, es que no somos mucho y apenas estamos viendo eso. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que se está alejando nuestra luna y bueno, y eso es un proceso natural, creo yo, y poco a poco va pasando y va a ser lo de el futuro de todos nosotros y de nuestra raza. Por eso es que pensar en esto puede ser muy interesante, muy atractivo, muy iluminador e inspirador incluso, pero también bastante triste, ¿no te parece? Entonces les vamos a pedir a los poetas que escriban un poema, valga la redundancia, de un planeta sin luna. Muy triste. ¿Puede haber poesía, Carol, sin luna? Esa es la pregunta. Así comienza el poema. ¿Existe la poesía si no existe la luna? Y ya. Y ya se acabó el texto. Ya acabamos con el mundo y el universo y todo. Bueno, yo creo que aquí podemos acabar con tu dato curioso, un dato curioso bastante preocupante. ¿Triste? Si me dejas decirte. Tú eres la que dice, no acabemos con notas bajas las secciones y traes Y se las va a la cosas, luna. y se va a la luna y nos jodemos todo, ya no hay poesía, ya no hay vida, mejor dicho. Pero bueno, yo creo que este episodio ha sido muy interesante por eso, porque hemos comprendido acerca de la transformación de la luna, por ejemplo, que es parte esencial en los personajes de nuestro podcast de hoy, del Hombre Lobo. Y los cambios también. Y como eso, un concepto. exactamente, todo cambia, ¿no? Como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Jorge Drexler también. También, bueno, como dice la canción, mejor, más que los cantantes. Cambia, todo cambia, y bueno, es algo natural de nuestra vida, ¿verdad? Al final, para terminar con una nota más triste, al final la muerte es otro cambio, ¿no? Y vamos a vivir de cambio en cambio y de alguna otra manera vamos a vivir ese fin del alejamiento de las estrellas. Para los que se preguntan, Jorge, también tenemos capítulos sobre la muerte, muy interesante. Y sobre la depresión también, si quieren. Sobre la tristeza y la soledad. Pero también capítulos muy interesantes sobre, por sobre ejemplo, el amor, por sobre ejemplo, el sexo, sobre el erotismo. Exacto, entonces tienen que ir y buscar toda esa información y escucharnos, claro que sí. Claro, ahí tenemos más de 50 capítulos, Carlos, para que estén revisando y no todo es tan triste, aunque si se basan en este capítulo, pues no nos juzguen solo por un capítulo. Le agradecemos mucho por haber estado hoy con nosotros. Estamos como contentos, Carol, ¿no? A pesar de nuestra tristeza, estamos como felices, así que esperamos haberle dado al menos una partecita de esto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, bueno, en las más grandes, en TikTok. Estamos ahí subiendo contenido exclusivo para esa red. Y no sé, Carol, ¿qué me queda por decir? Pues que recuerden la dinámica que todavía está abierta, donde ustedes nos envían su nota de voz con los textos, fragmentos de textos, o si quieren leer algún poema corto o recomendándonos una película. Eso se va a unir al capítulo del siguiente programa en este caso. El número donde nos pueden enviar está en el perfil de Instagram. El jueves estaremos en el en vivo a las 8 de la noche hablando y ampliando un poquito más sobre el tema de los hombres lobo. Un tema muy interesante que tienen que ayudarnos también a debatir un poco sobre el mismo, y estaremos respondiendo sus preguntas que nos envíen en el transcurso de la semana. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Jorge, a ti por estar el día de hoy. Pero te tengo un pedido muy especial. Carajo. ¿Me puedes terminar este capítulo con la canción de La Unión? Sí. Sí, vamos a terminar este capítulo con claro que sí. Obvio, por favor. Me leíste la mente. Hacemos parte de la misma manada. Listo. Sí, vamos a terminar con esta canción. Espero que la disfruten y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y tengan cuidado con la luna llena.